Adelante, Luis. Buenos días a todas y todos los que aquí nos están acompañando. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a otra de nuestras reuniones de diálogos fiscales. Y en esta ocasión, eh, pues tenemos un tema que verdaderamente siempre está presente, un tema que continuamente es una de las grandes preocupaciones, no solo del futuro, sino de estos tiempos, que es el derecho al agua y el impacto que tenemos con el derecho al agua y la regulación, sobre todo porque pues lo vemos con cuestiones como cambio climático, cómo ha estado cambiando el mundo y cómo ha estado teniendo problemas el mundo precisamente por la escasez de líquido vital, y qué estamos haciendo desde el derecho precisamente para poder ayudar a combatir con esta situación, a resolver esta crisis. Y para ello, bueno, pues tenemos unos invitados de lujo en esta ocasión. Nos acompañan el profesor Andrés Briceño de Colombia, el profesor Eduardo Viesca y el profesor Miguel Ángel Cancino de México, y por ahí en unos minutos más se incorporará con nosotros la profesora Eddie de la Guerra del Ecuador, donde además tienen un régimen muy especial en regulación del agua. Entonces, sin más, Pepe, pues adelante. Pues muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Y pues entramos al tema, Miguel Ángel. ¿Cuál es la situación del agua en general en el mundo, particularmente en México? Adelante. Muchas gracias. Bueno, antes agradecerles esta posibilidad de participar en sobre todo en un formato como este que nos permite intercambiar reflexiones. Felicitarlos, por supuesto, por atender temas como este, el derecho al agua, que son temas hoy importantes. Así que, pues, muchas gracias y a los colegas con los que tengo el honor de compartir este foro, pues también mi agradecimiento. Yo quisiera, a manera de contexto, y voy aquí a medir mi tiempo porque de lo que se trata es de intercambiar puntos de vista, pero eh, hay tres aspectos que yo creo son fundamentales cuando nos referimos al derecho al agua o a la situación del agua a nivel global, a la atención del derecho humano al agua, yo diría a la crisis hídrica que estamos viviendo. Hay que tomar en cuenta esta situación, esta crisis hídrica frente a otras crisis que son igualmente importantes, ¿no? Estamos saliendo como humanidad de una crisis sanitaria derivada de la mala relación de las personas con la naturaleza, por cierto, ¿no? Fenómenos zoonóticos, dicen los especialistas. Hay una crisis económica, ¿no? En el mundo la economía no está como se quisiera, y evidentemente la crisis climática, crisis ambiental. Es muy importante tomar en cuenta este contexto amplio cuando asumamos la problemática en materia del agua. Y sobre todo, hay que considerar que la crisis hídrica que estamos viviendo, igual que otros procesos de deterioro ambiental y de los recursos naturales, derivan de nuestros hábitos de producción y de consumo, ¿no? Y esto nos tiene que hacer repensar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Es increíble que después de una crisis sanitaria como la que vivimos en años anteriores y de la que, como decía yo, estamos saliendo, seguimos haciendo las cosas igual, seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Tenemos que empezar a tomar decisiones urgentes e integrales. La crisis hídrica, la atención de la crisis hídrica, garantizar el derecho humano al agua, no podemos desvincularlo de atender temas como el calentamiento global, ¿no? El cambio climático, como la pérdida de biodiversidad. De repente tendemos a ver las cosas de manera muy parcial. Desde la trinchera que nos toque trabajar, tenemos que asumirlo de manera urgente y de manera evidentemente integral.
Tenemos, dice el doctor Sarucán, tenemos acá en México, tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que repensarnos las personas como parte de otras especies. Entonces, este es un primer tema que no debe perderse de vista. El segundo, bueno, pues tiene que ver con la crisis hídrica en sí mismo, y no me voy a detener aquí a dar datos sobre la situación que se está viviendo a nivel global en materia del agua. Es muy claro que hay un problema de escasez, hay un problema de contaminación. El año pasado en eventos a nivel internacional, UNESCO, la ONU y otras organizaciones, pues han planteado que estamos enfrentando una situación muy grave. Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable, por cierto, ¿no? 26% de la población mundial tiene problemas para el acceso al agua. Hay una desigualdad en términos sociales también en materia de acceso al agua. Hay una sobreexplotación de acuíferos, hay una falta de visión desde mi punto de vista integral y sustentable en muchas partes, por supuesto, y sobre todo hay una gran cantidad de población vulnerable, comunidades indígenas, mujeres, adultos mayores, niños, niñas que pues están en una situación desafortunadamente inadecuada. Y en tercer lugar, en este contexto amplio, yo creo que vale mucho la pena pensar en la urgencia de modernizar nuestros marcos jurídicos e institucionales, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos un atraso de por lo menos 12 años. Se hace la reforma constitucional en el 2012, se incorpora el derecho humano al agua en nuestro artículo cuarto constitucional, pero no contamos con una legislación secundaria, seguimos con una legislación del siglo pasado tratando de atender problemas que hoy tenemos encima, y no hemos sido capaces de avanzar en la configuración de ese marco jurídico e institucional para hacer frente a la crisis hídrica y para garantizar el derecho humano al agua, ¿no? Evidentemente, y con esto termino esta primera reflexión, hay avances, hay desde el legislativo un poquito, el ejecutivo, los jueces en México han empezado ya a tomar decisiones. Hay casos relevantes, la comunidad de los yaquis, por ejemplo, en un acueducto. En fin, hay ya decisiones de nuestros jueces. La jurisprudencia está tratando de avanzar, pero tenemos todavía un gran déficit en el marco sustantivo para avanzar en la protección del derecho humano al agua. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues sin duda estás poniendo ya varios temas para estos diálogos que vamos a tener o que estamos teniendo ya en este momento. Mi querido Andrés, platícanos desde Colombia qué situación hay respecto del derecho al agua. Muchas gracias. Un saludo para ti, profe Luis José, como siempre con afecto. Para Pepe, un gusto que nos inviten a este espacio que ustedes, IntelliJuris, al doctor Eduardo Viesca, al doctor Miguel Ángel Cancino, a Eddie cuando se integre. Muchas gracias. Bien, yo preparé una ponencia que le puse un título que también puede ser objeto de discusión o no: el derecho al agua, los desafíos en la segunda década y posteriores del siglo XXI para la legislación y jurisprudencia colombiana en el contexto de la situación climática mundial. La premisa inicial es que durante muchos años nosotros hemos asistido a un amplio y complejo tratamiento del derecho al agua, muy posiblemente sobrelegislado, lo que ha posicionado el tema en cierta medida con interés, pero no con profundidad. Siempre quedamos como en las aguas, en la superficie, pero no vamos al fondo. Y siendo un área de discusión,
se le ha dado diversos tratamientos, bien jurídico, interés general, interés colectivo, interés particular, y hoy en día se ha llegado a convencerse que es un derecho humano. Y cuando el profesor Miguel Ángel señalaba que es un derecho humano, a mí se me viene a la cabeza, más que la observación que saca las Naciones Unidas en el 2002, es que nosotros los seres humanos en eso manejamos una hipocresía, porque tenemos que elevar aquellos bienes que son más esenciales al rango más superior, porque hemos sido incapaces de darles el tratamiento. Hemos sido absolutamente incapaces, tanto desde lo institucional, como desde el punto de vista de las herramientas, como desde el punto de vista económico, el mismo sistema económico, que tiene que ser autocrítico, como nosotros, quizás en la docencia. Con buen juicio, muchos tratadistas nos dicen, salidas ambientalistas por sí mismas no son suficientes, porque eso es lo que estamos viendo hoy. Nos ofrecen las salidas ambientalistas de que van a ser la solución inmediata. En Colombia está ocurriendo eso. El crecimiento económico per se, tampoco. Se ha revelado que no es la solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr una solución que pueda articular tanto esa vocación ambientalista que nadie lo niega, como la reconducción del modelo económico? En Colombia desde el siglo pasado, incluso desde el siglo XIX, hemos tenido legislaciones próximas en materia de agua. Mediados del siglo XX, nosotros ya teníamos una legislación que en teoría, y nos decimos, y tenemos aquí la COP, ustedes lo saben, inicia el domingo, y aquí nosotros hablamos, nos jactamos, ¿no? Parecemos como el equipo de fútbol a la inversa del de ustedes, somos un equipazo, y cuando llegas a la Copa del Mundo te eliminan en la primera ronda. Y ahí quedó tu ambición. Así nos pasa en el agua. Entonces ahora estamos en la COP y decimos que somos megadiversos y que tenemos una gran cantidad de recursos hídricos, pero en la realidad es que esos recursos hídricos no han sido protegidos adecuadamente en cualquiera de los niveles, no solamente institucionales, políticos, económicos y sociales, y los hemos despreciado. Y todo ese cúmulo de normas en el siglo XX que se han sumado y que en teoría nos daban una suerte de herramientas, porque te escuchaba, profesor Cancino, y dices, no, no ha habido una legislación, pues aquí la hemos tenido sobre legislada. Incluso te confieso, en un foro hace unos 15 o 20 días, hice una expresión de este tipo y una viceministra de Minas me dijo, es que usted maneja un fetichismo legal. Le dije, sí, en efecto, pero el problema no es el fetichismo legal. El problema es la ineptitud y la incapacidad de quien llega a gobernar y no sabe qué hacer con las herramientas. O sea, usted tiene todo, tiene un Ferrari con todas las herramientas y no sabe conducirlo y no sabe llevarlo a buen puerto. Y es equívoco en las recetas que aplica. Entonces, sí, nosotros tenemos una legislación en el siglo XX paradigmática, la Constitución del 91 de Colombia la celebran, la jurisprudencia colombiana de la Corte Constitucional es emulada. Desde el 2008 la jurisprudencia constitucional nos habla de que aquí tenemos un derecho humano al agua y la tendencia reciente es que hemos llegado ya a darle estatus jurídico de sujeto de derechos. Entonces, el caso del río Atrato lleva a que el juez constitucional le reconozca una entidad de sujeto de derechos. Pero yo creo que todo eso son sentidos de urgencia de la incapacidad de todas las herramientas que hemos tenido. Porque para llegar a esa conclusión, me pongo en la posición del juez, y esto lo he revelado en foros constitucionales, me invitan, pero ¿para qué me invitan si les voy a dar palo? Pero respetuosamente, en donde les he dicho, sus sentencias son muy bonitas para sacar pecho y decir en el mundo y buscar que lo vinculen y decir, uy, ¿cómo sé yo de eso? Pero en la práctica son poco útiles porque nada se ha resuelto. Si ustedes me preguntan de ese caso, el río Atrato es un río que está al noroccidente de Colombia, una de las grandes vertientes y cuencas que tiene Colombia, ya voy terminando, y ese río como tal ha tenido históricamente la gran dificultad de la explotación minera ilegal, dragas, utilización de mercurio, incluso explotación ancestral a través de un mecanismo que se llama el barequeo, y se ha venido perdiendo históricamente 50, 100 años atrás. Y la Corte Constitucional, el juez constitucional dice, no, tenemos que buscar una solución, premiados, tenemos que salvar el río. Entonces salió la doctrina, que todos la conocemos, del ecocentrismo y decir, oiga, es un sujeto de derechos. Yo no le tengo reparo,
pero en la práctica, después de casi 10 años, el río sigue igual y se está agotando peor y no hemos solucionado el problema. Si es por tesis, todas las podemos tener, pero necesitamos cambiar un poco la inercia de la sobrelegislación. Nosotros tenemos una sobrelegislación, tenemos incluso una arquitectura institucional que debería estar encaminada, algo así como en el 2002, les estoy hablando 22 años atrás, nos dimos una herramienta que se llama el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas. Aquí le llaman por la sigla el PONCA. Y se supone que era la herramienta desde el punto de vista de la planeación estratégica que iba a permitir articular los usos, los aprovechamientos de todos los cuerpos de agua en las cuencas. Resulta que no funcionó. Y la evidencia fue terrible y cruel. Y con esto termino esta primera parte. Se dio desde el punto de vista de que en el 2016, ante una inundación por un indebido tratamiento de una cuenca, fallecieron 330 colombianos en una inundación al sur del país, en el departamento de Putumayo. ¿Eso qué nos reveló? Que aunque tengamos un montonón de herramientas, montonón, no hemos sido capaces de articularlas para garantizar el adecuado manejo del recurso hídrico y nosotros tenemos un índice muy crítico de casi el 45% de personas que no tienen agua potable. Aquí nosotros tenemos un régimen que son departamentos y hay capitales, profesores, por lo menos 6, que no tienen acceso permanente y continuo al agua potable y que muchos grupos de su población no lo tienen. Entonces, hay que hacer un cambio cualitativo de lo que debe ser la destinación de las herramientas, los mecanismos. Nosotros ahora estamos, por esta ponencia, estamos incentivando trasladarnos no solamente a las herramientas rígidas, sino a las herramientas blandas, a las intermedias y a las que permiten desde el punto de vista de la planeación que las entidades públicas no vean solamente la necesidad de la simple autorización, sino de incluso de acompañar a las comunidades y que ellas se integren para una protección más efectiva. Sumar más legislación, sumar más decisiones judiciales, y este es el epílogo para cerrar, Pepe, muchas gracias, nos produce el efecto de una sentencia que para Colombia fue famosa y que para ustedes sería un daño visual terrible, porque fueron 1.613 páginas. Nunca vi una sentencia de ese tipo, profesores, en el Consejo de Estado, que es la sentencia del río Bogotá, que está aquí en Bogotá. Ese río murió hace 50 años. Ese río sigue muerto. Y aunque sacaron esas 1.600 y pico de páginas, la recuperación no ha sido la esperada. Y eso nos demuestra cómo hemos sido incapaces, con todas las herramientas disponibles, de lograr mejorar lo que es la gestión del recurso hídrico, el tratamiento de su aprovechamiento, el cambio en la cultura social, en el manejo de las herramientas encaminadas no solamente a incentivar, sino a tratar de establecer una forma de ser racionales. Yo ahora que veo a Eddie, que la saludo, estaba hace 2 días con Ecuador. Fíjense ustedes las crisis que se dan por generación eléctrica o por suministro. Y eso se da porque ni siquiera el gobierno es capaz de trasladarle al ciudadano que en épocas climáticas que están siendo tan rigurosas, usted debe ser menos derrochador. Pero eso tampoco se hace. Luego, en la dimensión de la participación efectiva, también fallan los instrumentos, por lo menos aquí en Colombia. Pepe, esa es mi intervención inicial. Andrés, muchísimas gracias. Estimado Lalo, te cedemos la palabra, damos un poquito de aire a Eddie, a quien también saludamos. Buenos días. Platícanos un poquito tu experiencia, Lalo, y los problemas que tú identificas. Adelante, si eres tan amable. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo a la doctora Eddie de la Guerra, que se acaba de incorporar, al doctor Briceño, al doctor Cancino, y mi agradecimiento a ti, Pepe, y a Luis por invitarme a este conversatorio, que se me hace muy útil para todos nosotros, en el caso de México y Ecuador y Colombia, ¿no? Y todos los que nos puedan estar escuchando. Pues atento a lo que me está solicitando de platicar un poco cómo está la situación en nuestro país, los problemas que tenemos.
Yo quisiera pues iniciar comentando que México tiene una larga tradición hídrica. Eh, Tenemos un número importante de legislaciones a lo largo del siglo que permitieron el desarrollo del país y la construcción de grandes obras hidráulicas. Tenemos los mexicanos a grandes ingenieros que han construido grandes presas, han construido distritos de riego y unidades de riego muy grandes en nuestro país que permiten que ahí se cultiven la mayor parte de los alimentos que consumimos los mexicanos. Haciendo un análisis de cómo estamos en este momento, yo quisiera destacar que es urgente en nuestro país el diseño de una política pública en materia de agua. El último ejercicio importante que se hizo en nuestro país fue en los años 80, donde se trazó el camino que debería seguir nuestro país en materia hídrica para los próximos 25 o 30 años. Entonces hace varios sexenios que ya se agotó y pues prácticamente se ha venido resolviendo los problemas en forma reactiva. No se cuenta con una política pública que atienda diferentes temas que han hecho crisis en los últimos años en nuestro país. Yo quisiera destacar que en México tenemos todavía, y en forma muy triste lo comento, 14 millones de mexicanos que carecen de agua potable. Somos 130 millones, 14 no tienen agua potable. Tenemos en nuestro país varios órdenes de gobierno donde se maneja el agua, el orden federal, que de acuerdo a nuestro texto constitucional, compete al Ejecutivo Federal la administración de las aguas nacionales y lo hace a través de una oficina que se llama Comisión Nacional del Agua, que fue creada en el año de 1989 como órgano administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y no se pudo crear la Secretaría del Agua por temas eminentemente políticos en esa época. En el orden estatal también hay un manejo del agua, sobre todo las aguas de jurisdicción estatal, y el orden municipal, de acuerdo al 115 constitucional, los organismos operadores municipales nos prestan el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, como lo señala el propio 115. De tal suerte que tenemos 2.353 organismos operadores en nuestro país. Y desafortunadamente, pues solamente 20 de esos organismos operadores que nos prestan el servicio de agua operan con números negros. El resto están quebrados, operan con números rojos. Es función del municipio prestar el servicio de agua potable, atento a lo que marca la propia Constitución. Desafortunadamente, tenemos en nuestro país muchas comunidades que no cuentan con el servicio de agua potable y tenemos 44.729 comités comunitarios de agua. Los propios pobladores se organizan y entre ellos prestan el servicio de agua. Tenemos un tema que yo creo que es algo que debe atenderse y plantearse en el diseño de la política pública. Tenemos en nuestro país 653 acuíferos. Prácticamente el 39% del agua que utilizamos en nuestro país proviene de los acuíferos y de los cuales 320 tienen algún tipo de regulación. Me refiero a veda o zona reglamentada o zona de reserva. Y 157 de los 653 acuíferos están sobreexplotados. Tenemos un tema en nuestro país de aprovechamientos irregulares,
no hay la suficiente medición y es algo que debe destacarse en el diseño de la política pública. He escuchado en los últimos años que dicen hay que cambiar las leyes y prácticamente creen que con cambiar las leyes se resuelven los problemas y la respuesta a mi juicio es no. Hay que diseñar una política pública en el que se establezca qué es lo que se quiere hacer con el tema de los 25 o 30 años, cuántos mexicanos tenemos en la actualidad, cuántos tendremos en los próximos 5, 10, 15, 20 y probablemente hasta los 30 años, cuál es la infraestructura con la que cuenta nuestro país, cuáles van a ser las obras que se van a requerir para los próximos años de acuerdo a la programación y la planeación que se lleve a cabo. Esto es algo que tiene que plantearse. Y luego revisar si la legislación es acorde a lo que se quiere para el futuro de los años en los que se está haciendo la planeación. Y no a la inversa, cambiar las leyes sin tener un plan, no sabemos para dónde vamos y nada más cambiar las leyes, creo que eso no es lo correcto. Un tema que también debe de ocuparse el diseño de la política pública es el tema de la contaminación. Actualmente en nuestro país tenemos 3.612 de tratamiento, de las cuales 2.530 no funcionan o funcionan mal. Y nos han costado a los mexicanos 1.400.000.000.000 de pesos en 60 años. El 85% del funcionamiento de esas plantas es energía eléctrica, es muy costoso. Entonces necesitamos reestructurar este tema de cómo vamos a tratar nuestras aguas y quiénes deben de tratar. Hoy por hoy, los organismos operadores de agua potable, la mayor parte, como lo comentaba, están quebrados. Entonces, no cuenta con los recursos para varios temas que son los problemas que necesariamente también tendrán que incluirse en la política. Las redes de agua potable de los organismos operadores están fracturadas y se pierde en promedio el 47% del agua potable que se inyecta a las redes. En las redes de drenaje no hay estadística, entonces podemos pensar que es algo parecido o mayor. Es un tema urgente que tratar. Y también el tema del tratamiento de las aguas residuales en los municipios. ¿De dónde van a salir los recursos? Las tarifas, desafortunadamente en nuestro país, traen un contenido político, de tal suerte que los congresos estatales las autorizan a través de una contribución denominada derecho. Esto es un tema que hay que revisar para ver cómo se replantea. Desde el año 91 se hizo la propuesta y algunos organismos operadores la implementaron. Precisamente era cambiar de derechos a tarifas. Y que en el seno de los organismos operadores, con plena participación de los usuarios, se diseñaran las tarifas que mínimo deberían cubrir el costo del servicio. Es un servicio que no debe tener utilidad, pero sí debe cubrir por lo menos el costo. Hay una serie de elementos adicionales que nada más los mencionaré para no excederme en el tiempo. Se requiere revisar el sistema financiero del agua, se deben contemplar recursos suficientes para la Comisión Nacional del Agua y los organismos operadores para poder prestar el servicio, para poder atender las necesidades. Inversión pública dentro de los organismos operadores y contemplar también la posibilidad de inversión privada junto con el gobierno para poder suministrar el servicio bajo la rectoría del Estado. Así es como imperan la mayor parte de los organismos operadores en el mundo. Tema de gobernabilidad del agua y necesariamente fortalecer y crear una nueva cultura del agua. Hace rato el doctor Briceño comentaba, y en México también tenemos ese problema. La gente utiliza el agua y dice, pues yo mientras tenga agua aquí en mi domicilio, yo la utilizo y si tengo el recurso para pagarlo, lo pago y
Pues si escasea no me importa. Ese es un criterio, una opinión, una forma de operar de nosotros los mexicanos que tenemos que cambiar. Y tenemos que utilizar menos volumen de agua. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues tenemos que concluir el tema de la Ley General de Agua, que es reglamentaria del artículo 4 constitucional. Tenemos muchos años que no se ha llevado a cabo, pero, y con esto concluyo, existen dos visiones. Una visión en la que dice que se haga todo en una ley. Eso no lo designó así el constituyente permanente al adicional cuarto. En el diario de debate se dice, la Ley General de Agua exclusivamente debe tratar el derecho humano al agua. Y el propio legislador dijo, no nos vamos a meter al 27 constitucional, que es la administración de las aguas nacionales, que venimos comentando, y esto ha sido ratificado por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, existen criterios tanto de la Corte y el propio legislador. Entonces, tenemos que abocarnos a hacer una ley exclusivamente para el derecho humano al agua, diseñar la política pública y luego revisar si conforme a ese diseño se requiere hacer algún ajuste a la Ley de Aguas Nacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. De verdad que ya pusiste el dedo sobre la llaga, en varias llagas, más bien. De verdad, muchísimas gracias. Y finalmente, querida profesora Eddie, adelante, platícanos esa relación tan particular que tiene el derecho de aguas en el Ecuador. Muchísimas gracias. Primero quiero empezar agradeciendo compartir este espacio con grandes expertos y maestros a los que vengo siguiendo su trabajo. Un honor estar en este espacio hablando de un tema que es extremadamente importante y que en el Ecuador tiene unas notas atípicas, algunas necesarias, otras contradictorias. Actualmente yo me estoy conectando desde mi domicilio. Estamos sin servicio eléctrico, nos ha tocado tomar muchas previsiones para tener reservas de energía, reservas de internet, y eso no es otra cosa que consecuencia de un mal manejo de este recurso, ¿sí? Pero para poderles comentar cómo hemos llegado a este punto, sí es importante que quienes nos están escuchando conozcan algunas características de mi querido Ecuador. Mi querido Ecuador tiene una constitución que ya no es nueva, que es ya la constitución vigente, que es la constitución del año 2008. Y es una constitución bastante interesante porque es conocida, es famosa internacionalmente por haber reconocido a los derechos de la naturaleza. Yo creo que si hago un análisis cuantitativo de cuántas veces la palabra agua está mencionada en la Constitución, vamos a ver que se menciona muchas veces más que la palabra servicio público. O sea, la palabra agua es muy importante para la Constitución ecuatoriana. Entonces, lo primero es que en la Constitución se reconocieron los derechos de la naturaleza en un sentido tan amplio que ya ha dado lugar a múltiples sentencias que han decantado en declarar que se han vulnerado derechos de la naturaleza y que el Estado está obligado a garantizar los derechos de la naturaleza en todo su ciclo integral. Cuando hablamos del ciclo integral de la naturaleza, pues el ciclo del agua y el rol que tiene es fundamental. Pero ahora bien, la Constitución ecuatoriana solo tiene un artículo, un derecho fundamental. Y ese es el derecho humano al agua que ha sido reconocido como fundamental. Es el único. Hacemos un análisis de la Constitución, resulta que los demás derechos son todos justiciables, están todos en la misma esfera constitucional, pero destaca el agua como el único fundamental. De hecho, es un texto que uno dice, ¿y por qué el agua es el único derecho fundamental? Y entonces resulta que en nuestra Constitución el agua primero se define como el derecho humano al agua y es fundamental porque es indispensable para la vida humana, pero luego si uno conecta todos los demás artículos de la Constitución, el agua le garantiza la vida y la salud al ser humano, a la persona, de ahí que sea fundamental, pero el agua por sí sola va a tener sus propios derechos que van a derivar de
esta configuración constitucional. Y entonces el Ecuador, que parecería ser tener una constitución maravillosa, tener una legislación que ya está de avanzada, si vemos nuestra constitución y la normativa que ha venido después, resulta que ya estaría con los estándares internacionales, pero el tema es que hay muchos problemas que son problemas derivados de contradicciones en la propia constitución, contradicciones de naturaleza normativa y, por último, contradicciones de naturaleza epistemológica. El agua es un recurso y desde el punto de vista del recurso tiene condición económica, tiene importancia económica. Entonces partimos de una constitución que nos dice que la gestión del agua es exclusiva del Estado y que habrá una autoridad única del agua, pero la responsabilidad es de los gobiernos autónomos descentralizados. Ecuador es un Estado unitario, centralizado, pero con gobiernos autónomos descentralizados. Entonces ya de ahí empieza, ¿esto es contra el Estado o es contra el GAP? Es contra ambos, ¿no? Es un problema de la autoridad única del agua, que es la que regula, pero la responsabilidad de prestar el servicio público, pues es de los gobiernos autónomos descentralizados. Y luego resulta que la responsabilidad de remediar, de tratar las aguas, es de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero los gobiernos autónomos descentralizados tienen muy poca gestión financiera. Realmente es muy limitada la gestión financiera. Y resulta que las ciudades y las comunidades que más ríos tienen y que por lo tanto más responsabilidad tienen, son las ciudades que tienen menos recursos. Entonces yo ahí vuelvo al comentario del profesor Eduardo Viesca de que se necesita una política pública que vea al agua en todas sus esferas, como recurso, como servicio, y como ya lo ha declarado el Ecuador, hay varias sentencias en que hemos declarado a los ríos como sujetos de derechos, a los ríos individualmente. Tenemos varios casos. A los ríos se les ha declarado el derecho a fluir de manera natural, el derecho a no ser contaminados, ¿sí? El derecho a que sus aguas sean tratadas, el derecho a que se le permita tener su ciclo vital. Y hay unas sentencias que son maravillosas. Tenemos dos que han llegado a Corte Constitucional, que son bastante interesantes, y tenemos otras tres que están en instancia, que están ahora con acción extraordinaria de protección, porque los gobiernos autónomos descentralizados sienten que es demasiado peso y están en la última etapa en acción extraordinaria de protección, porque los gobiernos autónomos descentralizados tienen la incapacidad de cumplir las sentencias. Es decir, hemos declarado los derechos de la naturaleza, hemos reconocido los derechos individuales de los ríos, y eso va a ser un problema porque son 5 casos hasta el momento, pero ríos en el Ecuador hay muchos y contaminados la mayoría. Entonces, al final del día, todos estos casos van a llegar, van a ser responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, y los gobiernos autónomos descentralizados no van a tener capacidad para hacerlo. Yo veo que si el Distrito Metropolitano de Quito, la capital, no tiene capacidad técnica, conocimiento, política clara, criterios claros y mucho menos recurso, los gobiernos autónomos descentralizados más pequeños no van a poder hacerlo. Entonces, una de las cosas que en el Ecuador hace falta es volver a las bases. A ver, ¿qué es el agua? ¿De qué forma parte? Le hemos reconocido derechos. Y luego, ¿para qué sirve? Actualmente en el Ecuador recién nos estamos dando cuenta de la importancia del agua porque no tenemos energía eléctrica. Y entonces el ciudadano ecuatoriano ha empezado a pedirle al cielo que llueva para poder tener energía eléctrica. Y ha pasado que grandes ciudades se han quedado al mismo tiempo, creo que esto también pasó en Bogotá hace poco, si no me equivoco, se han quedado al mismo tiempo sin abastecimiento de agua, sin servicio de agua potable, y al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora o en distintas horas, pero se han quedado sin servicio de energía eléctrica. Con un problema grande además, que viene de el tema del cambio climático que nos afecta a todos. Hemos pasado
por una de las sequías más fuertes en los últimos años para el país. Y hemos tenido incendios incontrolables en Quito. Quito fue víctima de un atentado, porque esto está probado que fueron incendios iniciados, pero que no tuvimos la capacidad de contener. Primero porque la tierra estaba seca, porque no llueve. Así de sencillo. Y al tener tierra seca, el incendio se propaga. Pero además, no tener un sistema articulado de atención del incendio con acceso a agua eficiente para poder mitigar el incendio. Y hemos tenido un cuerpo de bomberos agotado, cansado, sin poder hacer nada, recurriendo al apoyo internacional para poder hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Ecuador? Tenemos una legislación bonita, la legislación que vino después de la Constitución es interesante, se determina que el agua es un recurso estratégico, recurso natural estratégico, servicio público que por sentencia constitucional no puede privarse, ya no se le puede cortar el servicio público de agua potable, pero además del agua potable tiene que ser de calidad. Actualmente los datos nos indican que solamente el 70% de los ecuatorianos tienen acceso a agua segura y que ese 70%, al menos un 20%, no accede el 100% del tiempo. El agua es de calidad, pero no le llega el 100% del tiempo. Entonces eso nos queda con un 30% de la población que no tiene acceso y que además si accede probablemente no sea agua segura, sea agua contaminada. Entonces, volviendo a la base, hay que revisar esa legislación para ver si la ley de recurso hídrico y la Autoridad General del Agua necesitan reconfigurar. Se dice que el servicio es público y que solamente le corresponde al público, pero la legislación vigente sí que permite en declaratorias de emergencia que sean determinadas por la autoridad, intervenir a los privados para prestar este servicio y también el privado puede participar para el desarrollo de subprocesos de la administración del servicio público cuando la autoridad competente no tenga las condiciones técnicas o financieras para hacerlo. Y hay un plazo máximo de 10 años de esta legislación para que ya no se requiera del privado. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Estoy viendo que esos 10 años quedan cortos porque ya han pasado varios de ellos. Estoy viendo que no tienen ni la capacidad técnica y que no tenemos fuentes de financiamiento. Entonces, tal vez toque revisar desde las bases y crear una política pública. Pero ojo, no de esas políticas públicas que en realidad no lo son porque no cumplen todo el ciclo, que son obligadas por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional declara vulnerado el derecho a un río o declara vulnerado el derecho a una comunidad porque no tiene acceso a agua segura. Y entonces dice, se obliga al gobierno autónomo descentralizado a emitir una política pública. Y resulta que lo que hacen son medidas parche, medidas paliativas, pero no hacen lo que la política pública tiene que hacer. No diagnostican el problema. ¿Por qué? Porque es obligado. Lo primero que hay que hacer para una política pública es diagnosticar el problema, ir a la comunidad, hablar con la comunidad, hacer la visita de campo, ver las condiciones de la tierra, del agua, ¿no es cierto? Hacer un diagnóstico y luego del diagnóstico ahí sí diseñar la política. Luego la tiene que ejecutar, para eso necesita el presupuesto y después tiene que evaluar. Caso contrario, son medidas que las Cortes Constitucionales de manera muy interesante, ¿sí?, emiten, pero finalmente no concretan. Y no concretan además porque, y esto lo consulté el día de ayer con el abogado que es ex constitucional, Ramiro Ávila, que él impulsó el último caso del río Machángara, y le pregunté cómo está el seguimiento a las sentencias previas, a las que ya declararon vulnerados los derechos y que se hizo responsables. Me dijo, la verdad no lo sé. No sé si están cumpliéndose las sentencias. Entonces, otro de los grandes problemas es que hay sentencias, se ha reconocido, hay responsabilidades, hay medidas de reparación muy específicas, que si quieren más adelante puedo hablar de las medidas de reparación que se han establecido, pero no hay seguimiento a las sentencias. Entonces, aquí hay una linda legislación, pero seguimos teniendo problemas muy propios de los estados latinoamericanos que tienen poco recurso financiero. Esa sería en mi primera intervención. Muchísimas gracias, Eddie. Bien interesante
el planteamiento que han hecho todos y yo lanzaría una pregunta a la mesa. Bueno, sí, reconocemos que el agua es un derecho humano, pero es un derecho humano ¿para qué? O sea, ¿para qué le damos ese carácter de reconocimiento de derecho humano o la personalidad jurídica a los ríos para que se les defienda como sujetos de derecho? Adelante, Miguel Ángel, por favor. Gracias. Pues, es un, digamos, yo creo que uno de los temas centrales, ubicar el alcance, primero la naturaleza y el alcance del derecho humano al agua. Eh, yo creo que tenemos muchos retos por delante para hacer efectivo el derecho humano al agua, junto con otros derechos humanos, que están asociados. El derecho al medio ambiente, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, ¿no? Hay, por lo menos yo lo veo en México, en 2011 se modifica nuestra constitución, se les da un peso importante a los derechos humanos, se incorpora, como ya se ha señalado aquí, el derecho humano al agua, pero pues tenemos ahí, nos quedamos de repente solamente con esa parte dogmática. Yo lo que creo es que hay que pasar de una buena intención en el reconocimiento de derechos humanos a pues hacerlos exigibles y justiciables, ¿no? Como bien decía Andrés, de nada nos sirve que le reconozcamos derechos a la naturaleza, a los ríos, y en los hechos no está teniendo la implicación que debería tener ese reconocimiento, ¿no? Yo creo que hay que hacer efectivos estos derechos y eso está pues a través de políticas, a través de normatividad, a través de acciones muy concretas. En el caso mexicano, yo creo que tenemos que avanzar. Hoy estamos en un momento en el que tendríamos que estar tomando decisiones para fortalecer la gobernanza, para la sustentabilidad del recurso, pero de otro, hacernos cargo igualmente de otros problemas, como aquí ya se ha dicho. Y yo ahí con Eduardo, digamos, coincido y no de que es primero la política o la norma, yo creo que van juntas y no es primero hacernos cargo de una ley que reglamente el derecho humano al agua y luego la gestión del agua. Yo creo que tenemos que ir, digo, coincido contigo, quizá aquí habrá que ver cómo nos movemos y para el caso mexicano, pero yo creo que tenemos que estar especificando con mucha claridad qué tenemos que ir haciendo. Ejemplo, si está incorporado el derecho humano al agua en nuestra normatividad, bueno, pues hay que tener indicadores claros con nuestras decisiones, con nuestra política, que tanto estamos influyendo en garantizar este derecho, ¿no? Y eso no lo tiene nuestra normatividad. O criterios específicos, principios en el manejo del agua, por ejemplo. Hoy por hoy, eh, nuestra ley general, no es ley general, nuestra ley de aguas nacionales, creo que no tiene los principios adecuados para la toma de decisiones. No tiene aterrizados, desde mi punto de vista, conceptos como la sustentabilidad o conceptos como el principio precautorio o conceptos como el principio preventivo. Los tomamos de otra normatividad, de la LGEPA, de la ley forestal, de otras disposiciones, pero tenemos que ser capaces hoy en México estamos en la necesidad de fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad, y en el tema del agua para mí es fundamental. Sí hace falta política, pero yo creo que tiene que ir al mismo tiempo acompañada de una modernización normativa e institucional. No podemos seguir haciendo las cosas
como las venimos haciendo. Ya Eduardo nos daba los datos en términos de disponibilidad, en términos de contaminación, en términos económicos, todo lo que implica una gestión adecuada. A ver, yo les diría, y retomo para terminar este comentario, señalaba, por ejemplo, Andrés, la visión de Cuenca planteada desde la planeación del territorio. En México no la tenemos. Hoy tenemos dos maneras de asumir el territorio: la planeación de los asentamientos humanos, por un lado, la planeación del ordenamiento ecológico, y en ambos casos no hay una visión de Cuenca para decidir lo que podemos o no podemos hacer en el territorio, incluyendo nuestros recursos hídricos, ¿no? Una política o una normatividad para el aprovechamiento de aguas subterráneas, por ejemplo, ¿no? Tampoco la tenemos. En fin, tenemos que hacernos cargo, pero sí yo digo que parte de la decisión política es actualizar tu marco jurídico e institucional, ¿no? Ahora, perdón que meta salvo que alguien quiera comentar algo, perdón que me meta, pero me quedé pensando en algo que de alguna manera los cuatro han comentado y traigo a colación un comentario que se me quedó muy grabado de nuestro querido profesor Íñigo del Guayo de España. Dice, bueno, cuando Tanzania reguló como derecho fundamental el agua, ¿resolvió su problema de escasez de agua? Y la respuesta fue no, evidentemente. Entonces, no dejo de tener como que el gusanito de, bueno, y realmente, si no tenemos una buena operación de nuestros mecanismos de protección, de saneamiento, de distribución en cuanto al agua, ¿de qué nos sirve tener la mejor legislación del mundo? Y eso lo dejo abierto a todos, porque parece que finalmente ese es el tema que discutimos. Adelante, Andrés, perdón. Mira, yo quisiera, yo los he escuchado a todos y hay un hilo común en toda Latinoamérica. Me haces evocar ahora que mencionaste a Íñigo del Guayo, era 2004 y estaba en el restaurante El Charca. El señor se llama Ramón Martín Mateo, la gran mente del derecho ambiental. Y yo tuve la oportunidad de estar con dos de ellos, con Michel Prier en Francia, que lo conoces, que es otra de las grandes mentes en derecho ambiental en el mundo, y con Ramón. Y Ramón le ponía a uno a reflexionar sobre el tema ambiental, porque son 20 años que uno trabajando en este tema. Hablar de sujeto de derechos, yo te compro la tesis. Y conozco en Ecuador porque ahora que lo exponían, he tenido la oportunidad con ciertas universidades cerca de Guayaquil, en Machala, de trabajar ese tema. Incluso los estudiantes me traen videos, que ahora utilizamos muchos videos, de cómo los residuos los vierten en los cuerpos de agua, lamentablemente, que eso pasa también en Colombia, y es muy triste. El problema es que nosotros hemos jugado a hablar del medio ambiente en una visión antropocéntrica, es decir, para nosotros. Seamos conscientes, los que nos escuchan y nosotros mismos. No manejemos mal la hipocresía. Sea la política pública o la legislación, toda está encaminada a que yo le dé acceso al ser humano para que consuma, a que le dé la posibilidad de que éste le sirva para su actividad económica, a que le permita para este mismo, para sanearse, para limpiarse, para lavarse, para desarrollar diferentes actividades. Es el bien subordinado, incluso que nadie se vaya a molestar. Eso tiene una fuente judeocristiana. Si usted lee el Génesis en la Biblia, ahí está. Y hay un germen que lo podrá ver en la Torá y que lo podrá ver en otros cuerpos y que siempre nos lleva a pensar que nosotros somos una especie de administradores, pero que nos beneficiamos del recurso hídrico. Mientras no nos despojemos de eso, perdóneme y voy a hacer una crítica muy ácida, esa burocracia de las COP, porque yo soy muy poco amigo de las COP, y perdónenme que lo diga, no digo que ojalá les vaya bien aquí, porque para Colombia, esa burocracia que llevan allá es pura carreta, porque además he estado en alguna de ellas. Es solo hablar, hablar y hablar y hablar y hablar, y entonces vender la idea de la tesis ecocéntrica, como si en los años 70 los que empezaron a hablar de las tesis, yo siempre evoco el americano Aldo Leopold,
como si los de las tesis más ecocéntricas entonces fueran los que estuvieran, fueran los únicos no equivocados y los demás somos unos torpes. Pero no reconocemos que nuestra protección siempre parte de la base de para qué defendemos el agua, para el ser humano, para las comunidades. O sea, hay una hipocresía muy grande y siempre se encubre, incluso académicamente. Entonces yo creo que hay que ser sensato y yo lo traigo porque en Colombia el caso de los casos sonados es el del Río Atrato de la Corte Constitucional. Conozco el magistrado auxiliar que hizo eso. Estudió en Estados Unidos como yo estudié en España, como pudo usted estudiar en Francia. Pero no se trata de que usted vaya y se alimente de unas tesis y luego venga y se las venda a su ciudadanía, le diga, no, es que como lo hicieron en Estados Unidos o en Tanzania o en la India, aquí se puede hacer. No. Claro, usted saca pecho, usted dice, hoy sentencia. En la realidad, porque yo le he hecho seguimiento y he hablado con personas de la zona, después del 2016, el río sigue igual o peor de contaminado. El río sigue igual o peor de degradado. Lo escuchábamos ahora con él. La persona que en la que le consultó le dijo, ni idea. Claro, eso es muy bonito en lo que es la redacción jurídica de decir en una sentencia, oiga, voy a ser proclive a reconocerle la entidad jurídica de sujeto de derechos. Perfecto, yo le compro la tesis. ¿Y eso para qué sirve? Si al final seguimos teniendo una raíz antropocéntrica en donde lo que nos va a premiar para defender el agua es que el día que se surte una escasez, y lo decías muy bien, Eddie, sí, aquí tenemos hoy mismo, hay racionamiento. En este lugar en donde estoy, que tenemos 9 zonas, no hay agua. Pero eso no se ha creado conciencia. Y menos aún, porque aquí hay una paradoja para esta ciudad de Bogotá, que tiene un río hacia el occidente, podrido, contaminado, totalmente putrefacto, incapaz de utilizarlo para poder proveerse. ¿Y por qué? Porque la hipocresía antropocéntrica es la que nos ha llevado a pensar de que si yo salgo con discursos ambientalistas o más de conciencia y ahora todo el mundo hablar de sustentabilidad y sostenibilidad, no, un momento, paremos. Hay varios puntos a examinar. El recurso hídrico ha estado críticamente dispuesto por todos nosotros y en Colombia desde hace mucho tiempo. Nosotros nos hemos dado herramientas de autorización. Tenemos un complejo sistema de protección a partir de autoridades ambientales. Ahorita mismo, para que ustedes sepan, ayer el presidente de la República sancionó una ley, un decreto ley, en donde le concede facultades ambientales, competencias ambientales a las autoridades indígenas. Todos esos pasos puedan que sean útiles, pero mientras esto no tenga una visión que trascienda a lo antropocéntrico, que es que me va a servir a mí como comunidad indígena. No, no, señor, no es solamente usted como comunidad indígena, es el recurso en sí mismo como valor intrínseco que debería ser defendido. Y allí deberían orientarse tanto las políticas públicas como la misma legislación tratando de desprenderse, pero en realidad no lo logramos. Al final es una frustración, yo escuchándolos, porque en Colombia nosotros vemos todos estos fenómenos, entonces ahora estamos en un racionamiento aquí, incapaces de utilizar un río que lo tenemos a unos 20 kilómetros de donde me encuentro, hacia el occidente. Y ahora estamos pensando, fíjese que como es una visión antropocéntrica, para poder solventarnos, porque tenemos también un verano terrible y se están agotando las represas, los embalses en donde, con los que nos proveemos, ahora vamos para el agua subterránea. O sea, fíjese cómo nuestra visión es cortoplacista y usted pudo haber estudiado en Stanford, en donde usted quiera, pero la realidad de las cosas es que somos incapaces de entender cómo desapegarnos de esa visión antropocéntrica. Entonces, si tú me preguntas, ¿debe ser el agua un sujeto de derechos? Sin duda alguna. Pero si tú me preguntas, ¿cuál es la paradoja del reconocimiento del derecho del agua como sujeto de derechos? El reconocimiento como derecho humano al agua. Porque ese solo tiene una visión antropocéntrica. Es solo para nosotros, sea individual o colectivamente considerado. Entonces, señores que escriben ahora, la gente muy joven, que escriben artículos y se regodean, a ver, dese una paradita, eche una mirada atrás, examine cómo ha sido la construcción histórica incluso del mismo derecho ambiental. Por eso queda Ramón. Ramón en el Tratado de Derecho Ambiental, su primer contenido cuando lo escribe, él dice,
el derecho ambiental es un derecho de paradojas, porque tiene en cuenta que debe conservar unos bienes que sirven a la sociedad, pero que a su vez deben ser independientes. Pero no le hemos dotado de independencia, ¿no? Y eso yo creo que lleva a una crítica muy profunda tanto de los sistemas legales, los sistemas legislativos, como de los sistemas judiciales. No saquen más elementos de distorsión ni prodiguen tendencias ambientalistas, no porque sean per se malas, sino no engañen a la gente. Tenemos un recurso hídrico que ahora mismo está en crisis, que la escasez va a ser la regla general, que cuando llegue ese momento de escasez, como lo estamos viviendo aquí, la gente no va a tener respuestas porque ya no va a lograr ni siquiera el suministro y aún más le va a tocar hacer a la fuerza algo que debió haber tenido mucho tiempo atrás si usted quiere lograr esa verdadera conciencia ecocéntrica, que es decirnos a nosotros los ciudadanos por qué debemos autorregularnos y por qué debemos entender una nueva relación con el recurso hídrico. Cuando logremos entender esa nueva relación con el recurso hídrico, que incluso ahí sí va a ser muy útil las comunidades originarias por la forma en la que ellas tienen ese relacionamiento, los citadinos o cualquier persona podría llegar a convencerse de otro comportamiento. Pero la última paradoja, ¿y qué le dice usted a una persona de escasos recursos, humilde, que ni siquiera tiene acceso al agua potable y que le van a decir ahora, que estamos viéndolo en Bogotá, tienes que no utilizarla o racionarla? Pero es que si no la he tenido, usted no me la ha suministrado. ¡Qué paradoja! Usted ni siquiera me la ha dado, o sea, ni siquiera con la visión antropocéntrica me garantizó el mínimo vital. Y ahora me dice que es un sujeto de derechos y que no la derroche. Oiga, no sea así. No se comporte conmigo como ciudadano, como si fuera yo un simple sujeto que está al vaivén de las predilecciones teóricas. Debemos dejar tantas veleidades de utilizar tesis sobre sujetos de derechos y ecocentrismo. Uno se podría dedicar aquí horas y horas. Esto lo tengo, Luis José lo sabe, escrito hace muchos años. Y no se trata de simplemente teorizar. Tenemos que pasar a la realidad y hablar claro de que esto debe llevar a un nuevo relacionamiento con el recurso hídrico, una nueva forma de relacionamiento. Eso lo estamos impulsando aquí en Colombia, para el sector económico, para el sector social, para el sector productivo, para la misma institucionalidad, que invite a pensar que somos capaces de desapegarnos de esa visión antropocéntrica. Sujeto de derechos, Pepe, para responderte, sí, pero empecemos a ser más serios en el tratamiento de ese tema. Muchísimas gracias, Andrés. Perdón. No, gracias, Andrés. Eddie levantó la mano, luego Miguel Ángel y luego Lalo. Adelante, Eddie, por favor. Sí, muchas gracias. Es que le quería dar continuidad a lo que estaba diciendo Andrés, porque cuando nosotros leímos la Constitución ecuatoriana, está ahí el biocentrismo, que le reconoce los derechos de la naturaleza. Miren, si acaban de ver que bajó la intensidad de la luz, es porque nuevamente hay un corte y yo estoy con mi UPS, que me siento privilegiada de haberlo podido comprar. Y entonces cuando leemos la Constitución, nosotros vemos, el biocentrismo, la Constitución ecuatoriana es biocentrista, es maravilloso, los derechos de la naturaleza. Y luego entra y dice el derecho al agua, dice el derecho humano. Antropocentrismo puro y duro. Y incongruencias, como les decía en la primera intervención, entre la visión general de la Constitución, que es la del summa causai, que es el buen vivir. Se supone que nuestro régimen de desarrollo está orientado al summa causai. Y entonces, si tú le preguntas a un miembro de una comunidad, un pueblo, ¿qué entiende por summa causai? Te va a decir tomar de la naturaleza lo que necesita, en equilibrio, en armonía, no dañarla, no tocarla. Pero si le preguntas a la misma comunidad qué ha hecho con la naturaleza, te habrá dicho que vive de la caza y de la pesca, y muchas de las especies que están consumiendo ya, incluso algunas, están en riesgo. Entonces, el propio summa causai desde la cosmovisión andina es compleja, porque te van a ver al agua como sujeto de derechos, pero porque el agua cumple múltiples fines y dentro de ellos está la subsistencia de la comunidad, el riego, la producción. Es interesante. Pero si tú le preguntas qué es el summa causai a un citadino, a un capitalino, te va a decir que el summa causai primero empieza por tener transporte público, seguridad pública. Y entonces el día de hoy yo no he ido al trabajo para no manejar sin semáforos,
porque es riesgoso. Y entonces, ¿qué es el summa causa para mí? Sí, necesito la energía eléctrica, pero eso la puedo almacenar en un UPS y sobrevivir un par de horas. Pero necesito seguridad, necesito agua potable, necesito hidratarme, necesito sodio, potasio, magnesio, ¿no es cierto? ¿De dónde obtengo todo eso? Entonces, la visión antropocéntrica está ahí metida en el derecho humano, porque como decimos, lo vemos para mis necesidades. Yo creo que el reconocimiento de los derechos de los ríos o del agua en general como suyos propios tiene sentido en la medida en que todo ser vivo tiene derecho. O sea, hoy se está presentando un libro en la universidad sobre los derechos de los microorganismos, sean estos positivos o negativos. Y hay muchos postulados que sostienen que los microorganismos o los ecosistemas son sujetos de derechos porque cumplen un rol en la naturaleza. Entonces decimos una superbacteria o un supervirus que mata. Control poblacional. La naturaleza tiene derecho a hacer control poblacional, precisamente por un tema de recursos. Y entonces, si le vemos individualmente, sí, todo ser tiene derecho a existir y por lo tanto ya tiene un derecho a la vida y todo ser tiene derecho a cumplir su ciclo en la naturaleza. Entonces, el reconocimiento de derechos individualmente tiene sentido precisamente desde la individualidad y el rol que cumples. Pero si le vemos en un contexto de qué sirve declarar como fundamental un derecho, si no te logras desprender de esa visión antropocéntrica de me sirve a mí y como máximo le sirve a mi comunidad. Eso en el Ecuador es clarísimo, es clarísimo. La Constitución ha ayudado a reconocer derechos de los ríos, ha ayudado a reconocer vulnerados los derechos de comunidades que no tienen acceso a agua segura, que por temas de minería tienen acceso a agua, pero agua contaminada, altamente nociva, pero no ha logrado solucionar el problema de cómo manejar el recurso, porque no podemos dejar de reconocer que es un recurso, que hay un componente económico detrás del manejo de ese recurso y que sin el mismo no se puede acceder a varios servicios, el servicio propio del agua y luego otros servicios como el de la energía eléctrica. Entonces, yo creo que, y yo volví a la idea de tener política pública porque en el Ecuador tenemos constitución y tenemos norma. El problema no es falta de norma. Si uno lee la norma y dice, pues eso está muy bien. Entonces, yo volví al tema de la política pública porque la política pública bien hecha permite diagnosticar y dialogar con las comunidades, hacer el análisis situacional, porque no es lo mismo un problema de una ciudad como Quito, que tiene igualito que Bogotá, tiene el Machángara totalmente contaminado. La última sentencia es sobre el río Machángara, donde al río Machángara se le han reconocido un montón de derechos y se le está obligando al GAT, por ejemplo, a que realice un estudio sobre las fuentes de contaminación para identificar cuáles son las zonas urgentes de intervención y remediación. Que haga un plan piloto para el tratamiento del agua en cada administración zonal. O sea, le están pidiendo un despliegue general. Que se reforme el plan operativo del municipio, que implica reformar el plan, el presupuesto, ¿no es cierto? Pero además lo están viendo de manera tan integral que dicen que realice el control de las quebradas, de los márgenes del río, que se analice cómo está el vertido de sustancias, el nivel de contaminación, que se haga un monitoreo, ¿sí?, de quienes cuentan o no con permisos para contaminar. De hecho, quienes tienen permisos para tener las descargas de agua ya utilizada, procesada en el río Machángara. Que se fortalezca, por ejemplo, las áreas protegidas, que se mejoren los espacios públicos y los accesos, y ahí vuelve este paradigma, ¿no? Este enfoque antropocentrista, accesos de las personas a zonas contaminadas. Pero además le piden al municipio que haga campañas de concientización, eso de racione el agua. Dice, pero si no la tengo, la estoy comprando en el supermercado a un alto costo. Y a pesar de que no debería ser un negocio privado, vender agua hoy en día es necesario. Y vender estas fuentes de almacenamiento de energía se ha vuelto un negocio. Uno va a un lugar y busca uno de estos cosas y me dice, es que está agotado. Está agotado, toda la gente está comprando. Y si preguntamos con qué está comprando, probablemente hayan utilizado una tarjeta de crédito porque no tienen capacidad económica al momento. Entonces yo sí creo que hay que volver a la política pública y ver que la legislación, y este es el ejemplo ecuatoriano,
una legislación puede ser cuasi perfecta, porque no es perfecta, puede estar muy bien enfocada, pero no es suficiente. No ha logrado solucionar un problema que se arrastra de años. Y yo creo que quienes actualmente le critican al gobierno ecuatoriano el no poder manejar la crisis, deberían recordar que llevamos 15, 18 años hablando de las grandes inversiones en el Ecuador y son elefantes blancos. Entonces, tenemos las grandes presas, sí, pero ¿cómo llega el agua a esas presas? Masar no se llena. Tenemos un problema con Masar, no se llena, no hay cómo producir energía. Entonces, salvo que el presidente actual pueda invocar una danza de la lluvia para que llueva, esto no se va a solucionar a corto plazo. Y la legislación, bien, gracias. Adelante, Muchísimas Miguel Ángel, gracias, perdón. Eddie. Perdón, Miguel Ángel. No, dale. Adelante. No, a ver, nada más, fue muy provocadora la participación de Andrés, me gusta, pero ojo, yo nada más para enfatizar, yo creo que cuando se habla de derechos humanos, sea el derecho al agua, el derecho al medio ambiente u otros derechos humanos, sí tenemos que verlo, sobre todo el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, tenemos que verla en esa otra visión que están ustedes planteando, por supuesto, no, tenemos que ir alejando, por eso mi comentario inicial es, tenemos que dejar de hacer las cosas como las estamos haciendo. El derecho ambiental de los 70s para acá cambió, ¿no? La idea de que la naturaleza es solamente aporte de recursos para el bienestar de las personas. Poco a poco hemos estado incorporando regulaciones en donde vamos asociando a las personas con la naturaleza. Otro de los grandes maestros en la región, Raúl Brañez, planteaba, fue nuestro maestro, mi maestro, pues con él planteábamos, ¿no? Cómo el derecho ambiental surge de esta, cuando el hombre se da cuenta del impacto que está teniendo sus conductas sobre el ambiente, sobre los recursos naturales, empezamos a generar normatividad, políticas, maneras distintas de ser. Yo creo que hoy, 2024, la humanidad está en un proceso similar al de los 70s. Tenemos que empezar a ver las cosas de una manera completamente distintas. Cuando hablamos de derechos humanos, hay derechos que sí pueden ser muy personalísimos o un poquito más vinculados con la persona, pero el derecho al agua, el derecho al medio ambiente tienen que ser vistos en esta nos diferente. Y ojo, ahí sí la construcción de instituciones, el cómo juridificar los principios que nos permitan trascender la visión individual de las personas es fundamental. Tú por ahí decías, Andrés, no es lo mismo asociar la idea de sustentabilidad en la juridificación de una regulación. No es lo mismo asociar la sustentabilidad con integridad funcional o capacidades de carga que asociarla con valor intrínseco de la naturaleza. Y hoy tenemos, por ejemplo, para mí en México, en el agua y en los bosques y en la biodiversidad, tenemos que cambiar nuestros referentes para la toma de decisiones, justamente asumiendo que las personas somos parte de la naturaleza, que no nada más nos debemos servir de ella. Y en temas como el agua, como bien han dicho ustedes, donde hay un aspecto económico que nos genera conflictos entre las instituciones públicas y los ciudadanos, o entre las empresas y la propia autoridad, bueno, pues los temas se nos van complicando, ¿no? Pero ¿cómo poner frenos? Pues hay referentes de los que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Entonces, sí, enfatizar que hablar de derechos humanos tiene que ser de una manera, en los temas que estamos tratando, de una manera distinta a solamente el interés personal, rebasar el antropocentrismo, por supuesto.
Gracias. Muchas gracias, Miguel. Lalo, adelante, por favor, tu comentario. Sí, gracias. Yo quisiera, si me lo permiten, traer a colación comentarios que se dieron cuando se adicionó en el 2012 el artículo 4 y se incluyó el derecho humano al agua. Y ahí van los comentarios tal cual los escuché. Primero, dicen, ¿cuál fue la política pública que propició que se adicionara el cuarto constitucional? Y había voces que decían, no importa. Y ahorita voy a comentar por qué sí importa, ¿no? Otro comentario fue, oye, un tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, que es la región económica probablemente de las más importantes, si no es la más importante del mundo. ¿Por qué los norteamericanos y los canadienses no modificaron su constitución e incluyeron el derecho humano al agua? Y a raíz de todos estos comentarios, pues surgen varias interrogantes. Uno, ¿qué no existe el derecho humano al agua independientemente si está en el texto constitucional o no? Por supuesto que existe. Es un derecho connatural, va ligado a la vida. Sin agua no vivimos. Y sin agua, ahorita lo comentaba la doctora de la Guerra, pues no hay luz, las actividades económicas, el agua es el motor del desarrollo de los países. Trae la hay que revisarlos en algún momento, pero yo quisiera poner en la mesa algunas cuestiones complicadas. Uno, en el momento en que tengamos una ley general de aguas, pues se van a establecer, pues obviamente, las definiciones de lo que es aceptable, que la propia Constitución lo señala: accesible, asequible, disponibilidad, salubre, saneamiento y suficiente. Entonces vamos a tener una ley muy bonita. Y la siguiente interrogante es, ¿y el sistema financiero? Los organismos operadores están quebrados. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen diario mínimo que debe de entregarse a cada habitante? En el caso de México, ya tenemos un antecedente, un decreto presidencial que habla de 100 litros diarios. Hoy por hoy, prácticamente casi ningún organismo operador de agua municipal podría entregar 100 litros diarios a cada habitante. Entonces, tendríamos una ley muy bonita. No hay una política pública, no hay un sistema financiero adecuado. Entonces, lo que va a ocurrir, se van a llenar de amparos todos los organismos operadores en que les digan, oye, aquí dice que me tienes que entregar 100 litros diarios. No me lo estás entregando, me violas el derecho humano al agua. Y vamos a tener graves problemas en los organismos operadores y probablemente muchos directores de organismo pues tendrán multas y a lo mejor hasta los destituyan por la violación al derecho humano al agua. Por eso es importante el diseño de la política pública y arropar financieramente a los organismos para que ese derecho humano al agua realmente sea efectivo en nuestro país y en cualquier país. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, de verdad, seguramente igual que todas y todos los que nos acompañan, les está dando vueltas la cabeza con tantas ideas que se han generado ahorita y tantas corrientes y tantos aspectos, tantas aristas en relación a lo más elemental para la vida, que es el agua, sin lugar a dudas. Pero desafortunadamente tenemos al padre Cronos como tirano del tiempo. Entonces, ya se nos vino el tiempo encima en este interesantísimo programa. Como muchos otros de nuestros diálogos fiscales, yo creo que tendríamos que estar planeando ya la segunda parte para el próximo año, tal vez. Y pues sin más, les pediría por favor una reflexión final
En un minuto, por favor, y si les parece, comenzamos con mi querido Andrés desde Colombia. Tu reflexión final. Muchas gracias y agradeciéndoles el espacio. Es necesaria una nueva relación con el recurso hídrico. Es necesaria un convencimiento de que el recurso hídrico, el agua, como bien sustancial, debe integrarse no solamente en las decisiones políticas, no solamente en la legislación, no solamente en la jurisprudencia, deben integrarse en nuestra conciencia, en la capacidad de comprender que ante la crisis climática cada vez va a ser más acuciante la escasez del recurso hídrico y la incapacidad para podernos proveer de ella. Si no somos capaces de lograr ese objetivo, lo que ponemos en riesgo ya no es solamente la subsistencia de las personas, sino sobre todo la necesidad de reconocernos como integrantes de un cuerpo complejo. Esa definición, si no estoy bien, si no estoy mal, en esa constitución biocéntrica ecuatoriana que siempre me ha encantado, de pensar que somos un todo, debería llegar en algún momento a comprenderse. De no lograrlo, nosotros, así tengamos un reconocimiento del derecho humano al agua, así tengamos un reconocimiento de un sujeto de derechos, o incluso que lleguemos a trascender a pensar que ese derecho va a estar integrado y ser independiente, no va a alcanzar para que solucionemos los problemas presentes que fueron del pasado y que lamentablemente son del futuro. Recordemos algo importante en derecho ambiental: la intergeneracionalidad. El agua, como base de esa intergeneracionalidad, no puede ser hipotecada por nosotros que estamos en este tiempo para que quienes vengan en el futuro no tengan esa oportunidad. Sería tanto como un Mad Max, si lo han visto en alguna vez en películas. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Hay un comentario del público de Paulina de la Garza que creo que hace un tema o hace referencia a un tema muy importante que es la educación. Mi estimado Lalo, aparte de que te envía saludos, te pediría tu reflexión final. Todo gusto. Efectivamente, yo creo que necesitamos, atento a ese comentario, generar conciencia social del valor social y económico que tiene el agua. Para ir forjando una nueva cultura del agua, atento precisamente a lo que se ha venido comentando del cambio climático que está sufriendo el planeta y que realmente las generaciones futuras tengan una conciencia sobre el uso eficiente del agua y la prevención y control de la contaminación de la misma, que esto es algo muy importante, no solamente en México, sino en todo el país, y que en la agenda nacional de todos los países, la agenda económica, política y social, el tema del agua esté presente en forma muy destacada. Hoy por hoy, en el caso de México, no se tiene o no se tenía, yo espero que en esta administración sí se tenga, ese tema destacado, en el que todos los usuarios estemos involucrados en el uso eficiente del agua y que exista realmente esa corresponsabilidad, tanto de la autoridad como de los usuarios en la gestión integral del agua. Creo que tenemos que avanzar todos hacia ese futuro y involucrarnos y estar presentes en la toma de decisiones, que los organismos operadores tengan plena participación ciudadana y en las decisiones nacionales también. Muchas gracias. Gracias a todos los que han participado. Mi padre me decía, cada día tienes que aprender algo nuevo y de ustedes he aprendido algo nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu reflexión final. Mi querida profesora Eddie, tu reflexión final, por favor. No sin antes me permito un comentario brevísimo. Primero mandar un saludo muy grande a nuestro querido Raúl Bolaños Vital, que siempre nos acompaña por aquí. A la profesora Natalia Erciniaga, que nos está acompañando. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando en este espacio. Y nada más hago un brevísimo comentario que como ya el agua es un tema central en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo,
y creo que hay algunas experiencias interesantes por ahí que sin duda podemos estar rastreando, ¿no? En fin, querida Eddie, adelante con el comentario final. Muchas gracias. Yo también he aprendido mucho de ustedes y acabo de llegar a una especie como de conclusión. Yo creo que un derecho se declara fundamental, no porque sea indispensable, sino cuando ha sido abierta y sistemáticamente vulnerado. Entonces, si pensé en el derecho a la propiedad privada, que es fundamental en Europa, y digo, claro, tiene sentido, después de tantas guerras donde había confiscaciones, ocupaciones temporales, destrucción de la propiedad, pues tenía sentido declararlo fundamental. Y entonces pienso en el agua y digo, claro, tiene sentido declararlo como fundamental en la medida en que es un derecho evidente, que no porque no esté en la Constitución, no es que no exista, sino que ha sido tan constantemente vulnerado que se necesita declararlo fundamental, primero por temas procesales, temas constitucionales, pero luego para hacerle al Estado mucho más responsable. ¿No? Yo creo que cuando un derecho se declara fundamental es como que se disparan unas alertas y dices, oh, tengo que hacer esto, tengo que garantizarlo, tengo que establecer medidas de protección y si me demandan, ojo, que tengo que estar ahí haciéndome responsable de las medidas de reparación. Entonces, yo creo que la declaratoria como fundamental fue el mecanismo que estableció el Ecuador para que sea el único en esa categoría, porque todos son justiciables, todos estaban en el mismo rango constitucional, para intentar garantizarlo. Yo creo que a futuro hay que trabajar en tener cultura en dos ámbitos. La cultura económica, porque como bien lo dijimos, el agua es el motor, es un motor para la economía. Y por otro lado, cultura, no sé si decirle ambiental o cultura ya, una cultura biocéntrica, porque sin agua no hay vida. Cuando hay agua de mala calidad, la vida se afecta. Y no digo vida humana, vida en general, vida de todo el ecosistema con todos los organismos que la conforman. Pero cuando no hay agua, no hay vida. Es decir, la ausencia de agua es no hay vida. Y cuando hay agua de mala calidad, es una vida que se va a cortar más pronto, es una vida que va a ser problemática porque no va a ser una vida saludable. Entonces yo creo que si empezamos a trabajar eso que estaban en los comentarios en el chat de educación, fomentando los dos tipos de cultura para que se entienda la importancia, creo que pueden salir mejores acciones. Solo para cerrar con esto de la Agenda 2030, pues el Ecuador no es que esté muy cerca de cumplir esos objetivos, tomando en cuenta, a pesar de que tiene una hermosa constitución, que no tenemos buenas fuentes de financiación. Nosotros tenemos aquí finanzas públicas en permanente situación de crisis. No hay forma de que logremos llegar a una crisis con la suficiente previsión financiera. Y entonces eso hace que necesitemos tanto de cultura económica como de cultura sobre la importancia del agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eddie. Miguel Ángel, por favor, tu Sí, reflexión final. sí, muchas gracias. Y antes igualmente agradecerles a ustedes la posibilidad de estar aquí, a Andrés, Eddie, a Eduardo, igualmente muy honrado y aprendiendo mucho, por supuesto, de lo que aquí han comentado. Yo cerraría reiterando la necesidad de tomar medidas ya urgentes e integrales. Ojo, cuando hablamos del agua, tenemos que referirnos a todos los demás recursos que están vinculados, procesos de deterioro que tenemos que estar asumiendo de manera integral. Yo creo que para dar respuesta a esas necesidades que tenemos frente a las crisis climática, ambiental, hídrica, tenemos que repensarnos otra vez y de veras, a veces nos cuesta trabajo, pero tenemos que repensarnos. Tenemos desde la academia, por ejemplo, desde la trinchera que nos toque, porque a veces pues nos atenemos a la política y a los políticos, a los legisladores, pero a veces podemos hacer nosotros individualmente cosas, ¿no? Repensar lo que hacemos, cómo comemos, por ejemplo, cómo producimos nuestros alimentos, cómo nos movemos.
Y yo creo que estamos en un momento de construir nuevos paradigmas. Se habla mucho, por ejemplo, de reconstruir la relación de las personas con la naturaleza, pero nos faltan los cómo. O reorganizar la economía, ¿no? Tenemos la necesidad de buscar un sistema financiero del siglo XXI que tiene que ver con muchas de estas cuestiones. Eduardo ha enfatizado la falta de recursos en la operación en México de los organismos operadores, ¿no? A nivel municipal. En fin, yo creo que estamos en ese momento y coincido con lo que aquí ya se ha planteado en esta nueva visión que deje claro que las personas somos parte de la naturaleza y que si no tomamos las decisiones en ese sentido, pues vamos a tener hacia finales del siglo condiciones muy desfavorables para las generaciones siguientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo simplemente reflexionaría cómo un concepto tan simple por lo cotidiano como es el agua tiene tantas implicaciones a las que ustedes nos han hecho reflexionar sobre el tema. Muchísimas gracias, Andrés, Eduardo, Miguel Ángel, Eddie, por su participación el día de hoy. En verdad estamos muy honrados con tenerlos este día con nosotros. Luis, por favor, vamos al cierre. Gracias. Bueno, nuevamente reitero los agradecimientos ya externados por Pepe, nuevamente a nuestros invitados de Colombia, de Ecuador y de México en esta ocasión, a todos que nos acompañaron tanto aquí en la plataforma Zoom de IntelliJuris como en redes sociales. Por favor, los invitamos a seguir revisando los contenidos. De verdad, muy agradecidos por este acompañamiento y este programa. Un tema tan complejo, como dijo Pepe, tan simple y tan complejo. Sin más, pues que tengan todos un excelente fin de semana, que puedan descansar, que puedan disfrutar, que puedan realizar sus proyectos personales y como es de costumbre, nos veremos el próximo 22 de noviembre en nuestro horario de costumbre para nuestros siguientes diálogos fiscales. Están al pendiente en redes sociales, por favor, con la información y muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias.